Tasco de Alarcón en Guerrero, pueblo minero, con una tradición platera desde hace más de un siglo. Es también uno de los sitios turísticos más concurridos por nacionales y extranjeros. Pero Tasco no solo es eso. Tasco ha sido el escenario ideal para diversos directores y sus películas. Esta predilección por las callejuelas tasqueñas ha podido verse desde el siglo pasado hasta nuestros días. Sin embargo, ¿por qué es así? ¿Por qué elegir a Tasco como plató de estas filmaciones? ¿Cómo contribuyó el espacio con la narrativa de estas historias? 1930. El cineasta ruso Sergei Eisenstein llega a la Ciudad de México después de su fallido intento por trabajar en Hollywood. Allí proclama que hará una película sobre México y sus maravillas, la titulada Que viva México. Entre sus exploraciones y visitas para su inacabada película, Eisenstein llegó a Tasco. Allí se relacionó con el diseñador y arquitecto estadounidense William Spradlin y con el pintor David Alfaro Siqueiros. Este pueblo era el destino predilecto para los artistas e intelectuales extranjeros que visitaban México. Eisenstein se relacionó con muchas otras figuras de la élite artística mexicana que pregonaban en ese momento, entre ellos el director chihuahuense Chano Urueta. En 1934, Urueta elige las calles tasqueñas como ambiente para su película Una mujer en venta, en la que se nos cuenta la historia de Carmen, interpretada por Josefina Escobedo, quien es acogida por un grupo de amigos artistas, interpretados por Julián Soler, Víctor Uchurra y Lorenzo Barcelata, luego de que fuese violentada por un macho, interpretado por David Valle González. Más adelante pueden observarse algunas escenas entre las calles de Tasco, siendo poco identificables los lugares exactos debido a la antigüedad de la filmación. Minutos después puede verse un plano general de los personajes caminando hacia la parroquia de San Miguel Arcángel. Finalmente, hacia la secuencia final de la película, pueden observarse algunos planos repetidos y otros entre las callejuelas que nos conducen al clímax que estará por ocurrir en el film. Las escenas de persecuciones u hostigamiento son un elemento común en las filmaciones que se han hecho en Tasco. Un ejemplo es la secuencia final de la película María Candelaria, dirigida y escrita por Emilio El Indio Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. La fotografía estuvo en manos del maestro de la luz mexicano Gabriel Figueroa. Puede apreciarse la calidad de su técnica a lo largo de la película, y eso no excluye el par de minutos de persecución hacia la protagonista María Candelaria, quien atraviesa corriendo unas cuantas callejuelas reconociblemente tasqueñas y deja entrever en el fondo al Parque Vicente Guerrero. Puede observarse también la Capilla de San Nicolás. En este film aparece por primera vez este interesante encuadre en la calle Benito Juárez, que más tarde será utilizado en otra película. El argumento de esta película nos narra la tragedia de María Candelaria y Lorenzo Rafael, dos indígenas de Xochimilco que ven limitadas sus oportunidades de estar juntos por la complicada situación en la que viven. Déjeme salir, señor. Por favor, déjeme salir, señor. La fotografía de Gabriel Figueroa en Tasco no se limitaría a un solo filme. En 1947 colaboraría con el director estadounidense John Ford para su película El Fugitivo, cuya grabación tuvo lugar en México. La película está ambientada durante la Guerra Cristera. Un sacerdote, interpretado por Henry Fonda, se opone a las peticiones del gobierno mexicano de cerrar su iglesia. En su viaje por regresar a los Estados Unidos, recibe la ayuda de una mujer indígena interpretada por Dolores del Río. Sin embargo, se ve obstaculizado por la obsesión del jefe de policía que interpreta Pedro Armendáriz. En este contexto encontramos nuevamente una escena de persecución alrededor de unas calles céntricas de Tasco.
Si uno reconoce las calles en las que se filmó, puede llegar a parecer confuso la forma en que una calle conduce a un lugar completamente distinto. Además de las sobresalientes capacidades del montajista Jack Murray, esto nos habla del carácter enrevesado de las calles tasqueñas, confusas, teletransportadoras, al igual que en aquella secuencia. Es tal vez por esta particular condición que se utiliza Tasco como escenificación para las persecuciones, como lo es la larga secuencia de la película estadounidense Second Chance de 1953, dirigida por Rudolph Mattei, donde la protagonista Claire Schiffer, interpretada por Linda Darnell, es perseguida por un sicario, interpretado por Jack Palance. En su huida, la protagonista conoce al boxeador de segunda categoría Ross Lambert, interpretado por Robert Mitchum. Nuevamente, y como en las películas anteriores, podemos encontrar a Santa Prisca y el centro de Tasco como protagonista escenográfico. Minutos más adelante, el personaje interpretado por Jack Palance es dirigido al nombrado American Bar, ubicado donde hoy en día se encuentra el restaurante Aladinos. Es curioso de mencionar cómo en este film se nos habla sobre un teleférico, siendo que en aquel tiempo en Tasco no existía tal atracción. La persecución de esta película tiene cabida desde la plazuela de los Gallos, subiendo hasta los lavaderos, y mediante un interesante montaje los personajes continúan su asedio hasta una especie de mercado. Gabriel Figueroa vuelve a participar en una de las películas de este listado, esta vez colaborando con el director Julio Bracho, en su película Canasta de Cuentos Mexicanos, del año 1956, adaptación de los cuentos de Bruno Traven. En esta adaptación cinematográfica encontramos 3 historias distintas sobre las dificultades en el matrimonio, de las cuales Tasco es escenario únicamente en la primera, titulada Una solución inesperada. En esta historia nos narran la vida de una pareja francesa que contrae matrimonio en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, siendo ese momento en el que comienza un conflicto entre ellos que los conduce a distanciarse por un tiempo. Cuando la mujer regresa pareciera estar todo solucionado, o al menos eso es lo que pensaban. Este cuento recurre a poca variedad de escenarios, centrándose sobre todo en los espacios céntricos de Tasco, y destacando la parroquia en los fondos. Es identificable por el plano medio de Santa Prisca, que este lugar es donde hoy en día encontramos el restaurante Acerto. Cabe mencionar que en este cuento, Tasco no representa ningún lugar ficticio, sino que es el Tasco mismo. En 1960, otra adaptación de Bruno Traven tuvo cabida en Tasco, probablemente una de las mejores y más aclamadas películas mexicanas, Macario, dirigida por Roberto Gabaldón y contando una vez más con la asombrosa fotografía de Gabriel Figueroa. Este film, de fantasía, misterio y drama, ambientado en el virreinato de la Nueva España, es protagonizado por Ignacio López Tarso en el papel de Macario, un leñador que vive al borde de la miseria, obsesionado con devorar un guajolote sin tener que compartirlo con nadie más. La vida de Macario da un giro luego de ser cuestionado por 3 personajes y decidir compartir su banquete con uno de estos 3. Una de las mejores escenas de esta película tiene lugar en las grutas de Cacahuamilpa, con una maestría en la luz, creando una atmósfera desconcertante y simbólica. También podemos observar a lo largo del film la utilización de la Casa Borda como escenario concurrente para los personajes. Toda la plazuela del Zócalo es usada como vecindario de convivencia entre los personajes y desarrollo de la trama. La película es una vista obligatoria para cualquiera, tanto por su calidad visual como por su fascinante y bien trabajada trama. En el mismo año, 1960, tiene lugar una película extranjera, dirigida por George Sidney, protagonizada por el reconocido actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, interpretando el papel de Pepe, un mozo de un rancho mexicano fascinado con su caballo que es vendido a un director estadounidense interpretado por Dan Daly. En búsqueda de seguir acompañando a su equino amigo, Pepe se ofrece a trabajar para el director.
En su llegada a Hollywood, Pepe conoce a una joven, interpretada por Shirley Jones, de la cual termina enamorándose. En la filmación de la película del astuto director visitan distintos lugares del sureste mexicano, entre ellos Acapulco, y como es evidente, Taxco. En una brevísima escena podemos ver cómo Pepe, al ser reprendido por el molesto director, decide sentarse en el umbral de la parroquia de Santa Prisca con un gesto abatido. En ese momento, el personaje de Shirley Jones se acerca a él con el afán de hacerlo sentir mejor, y comienza una escena musical con gente que rodea el zócalo de Taxco, bailando y cantando mientras observamos alegres colores en la pantalla. 10 años más tarde, en 1970, una película de índole religiosa retoma las callejuelas tasqueñas para su escenificación. Gregorio y su ángel, del director Gilberto Martínez Solares. Don Gregorio, interpretado por Broderick Crawford, se encuentra en un momento decadente de su vida, ocasionado por su alcoholismo. Al ser despedido de su empleo acusado de un robo, Gregorio comienza su viaje a Taxco, en donde conoce a una pequeña niña interpretada por Connie Carroll, que viaja sola y actúa como ángel y protección para Gregorio, alejándolo del mal y de las tentaciones que la maldad, personaje interpretado por Germán Valdés, ofrece a Gregorio. El escenario tasqueño que más relevancia tiene en el film es la Plazuela de los Gallos, donde podemos encontrar a Gregorio en varias ocasiones. En otras tantas escenas vemos a Gregorio con su pequeña acompañante en terrazas donde se aprecian grandes planos generales de Taxco. No cabe duda que hasta día de hoy Taxco sigue siendo un importante espacio cultural y en pequeña medida un espacio para la labor cinematográfica de algunos directores. En fechas más recientes podemos encontrar el trabajo Quilly y McQuilly, los hijos del Jaguar, del director Arturo Sánchez del Villar, teniendo escenas con cabida en Taxco. Taxco fue elegido por estos cineastas por razones distintas, pero que a la vez convergen en las características visuales, arquitectónicas y urbanísticas que caracterizan al pueblo guerrerense. Aquel curioso aspecto de calles enrevesadas y confusas que permiten al creador visual una elaboración de secuencias que pocos escenarios pueden igualar.